Abrimos nuestras Biblias allá en Romanos capítulo 15. Ayer estaba viendo en los archivos del computador cuando comenzamos, fue en junio de 2024. Pasado un poco de tiempo, pero siempre es necesario estudiar a fondo las verdades del Señor y siempre pedimos que Él sea quien esté hablando a nuestros corazones en lo que Él mismo, por medio de su Espíritu Santo, inspiró en esta carta por medio de Pablo, que por su mismo Espíritu Santo esté conformando nuestros corazones a lo que Él quiere, de acuerdo con su palabra. El tema de hoy se llama, es ambicioso, Mi gloria es Cristo. Cantábamos recién de eso, ¿no? ¿En qué deberíamos gloriarnos nosotros? En Cristo y en la cruz de Cristo. La pregunta del millón, que es la que no queremos hacer y menos responder, es en qué realmente nos gloriamos en nuestros días aquí en la tierra. ¿Qué, qué es lo que nos produce jactancia o sentirnos bien? ¿Serán más las cosas de aquí que las cosas del Señor? Bueno, estamos en un camino que el Señor ha dispuesto delante nuestro justamente para aprender a vivir en Él, porque Él nos hizo ya de Él. Y es un poco lo que vamos a conversar hoy día, de cómo Pablo, y vamos a estar en los versículos 17 al 19, va a decir esto de que Él se va a gloriar en Cristo Jesús. Y uno se pregunta, ¿y cómo es eso? Dice, tengo pues, del versículo 17, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Y yo leo ese texto y me pone nervioso porque sería mucho pretender gloriarme en algo cuando yo soy nada. Cuando lo único que yo merezco es ser condenado por causa de mis pecados. ¿En qué me voy a gloriar? ¿Qué hay de bueno? Y el texto va a hablar de la obra que Cristo hizo en ti y de lo que Él está haciendo por medio de ti. Si en algo te vas a gloriar, es en el Señor, que te llamó a Él para usarte con poder en la obra de Él. ¡Wow! ¿Merezco yo eso? No, pero Él quiere eso. Gloria al Señor. Ese es el texto que vamos a estar compartiendo hoy en los versículos 17 al 19. Y explica en el 18, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Es lo de Él, no soy yo. La parte que no entiendo es por qué por medio de mí. Y eso da más gloria al Señor. Para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. No solo con lo que Dios dice, sino también en lo que en mí provoca hacer para que Él sea notorio en mí. En eso me glorío. Eso está diciendo Pablo. ¿Cómo? Con evidencia. En ese tiempo del apóstol, con potencia de señales y prodigios. En este tiempo, con vidas cambiadas, con fruto del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu de Dios. Recuerda la mañana, ¿no? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Sigue funcionando, ¿no? Todo el tiempo. En el poder del Espíritu de Dios, de manera que todas partes. Esto es notorio. Desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Ilírico, por si les queda dando vuelta el lugar, sería el norte de Grecia, lo que hoy día es la parte sur de los países eslavos, quizás Albania, ese sector. Después lo buscan en un mapa y a eso se refiere el sector de Ilírico, de acuerdo con la nomenclatura del Imperio Romano en ese tiempo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús. Así comienza el texto de la porción que queremos ver hoy en esta carta.
¿Qué significa gloriarme en Cristo? ¿O cómo puedo yo llegar a decir eso? Y la manera en que Pablo lo explica es estar, escucha bien esto, es estar entusiasmado por todo lo que Cristo Jesús ha hecho por medio de mí al servir a Dios, con el poder de Dios, según su evangelio. ¿Qué es gloriarme en Cristo? Es que mi vida gira con gozo en torno a las cosas que Cristo hace a través mío en su poder según su evangelio. Wow. Y hace cosas, ¿no? Buena pregunta que tenemos que hacernos cada uno. ¿Cómo me está usando el Señor en su poder según su evangelio para yo poder gloriarme en eso, para yo estar entusiasmado en su obra y querer anhelar más? Buena pregunta que deberíamos hacernos cada tanto. ¿Me está usando el Señor? ¿Tengo gozo por lo que el Señor hace por medio de mí, no importa cuánto cueste? ¿Me produce gozo el hecho de que Dios me use con hermanos? ¿Me produce gozo el hecho de saber que es Cristo mismo quien está obrando a través de mí? ¿O no me he dado cuenta de eso? Esas son las preguntas que salen del texto para decir, si Pablo está diciendo esto, ¿puedo yo decir lo mismo? Que yo quiero decir lo mismo. Ese es mi anhelo, esa es mi oración. Que Dios me use con su poder, en su palabra, para su obra hasta el día en que yo muera. No importa cuándo, no importa de qué. No quiero otra cosa en mi vida que eso. Dice, ¿y qué va a pasar con las otras cosas? Todo lo demás os será añadido. Recuerda eso. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero no hay otra cosa más grandiosa en esta vida que yo desee que ser usado por el Señor con poder en su palabra. Eso es gloriarse en Cristo. Ese es el tema de hoy. No es tan complicado de entender intelectualmente, pero es una linda oración para poder vivenciar este gloriarme en Cristo todo el tiempo y no desear otra cosa que esta. Y por supuesto, entonces vemos que gloriarme en Cristo implica un cambio de actitud. ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Cuáles son mis anhelos? ¿En qué cosas estoy pensando? ¿Qué cosas estoy poniendo en oración delante del Señor? Que en sí no son malas, pero si primero no está esto, tengo que revisarlas. Un cambio de actitud, un cambio de carácter que el mismo Señor, por medio de esta obra, dándonos a cada uno de nosotros, va a ir promoviendo. Un carácter cada vez más y más como el de Cristo. ¿Cuánto en la obra que Cristo solamente vemos que hace durante su ministerio terrenal en los evangelios, cuánto de él mismo se guardó para él mismo? Más fácil. ¿Cuánto de él mismo dio a los demás? Ser usado, sometido al Espíritu Santo, en la voluntad de Dios para bendecirnos eternamente. Y tenemos el ejemplo, ¿no? La obra que el Señor está haciendo en nosotros es conformar nuestro carácter más y más al de Cristo. Por lo tanto, si nosotros vemos qué es lo que hizo Cristo, eso quiero yo. Eso es gloriarme en el Señor. No quiero otra cosa. Implica un cambio de actitud, implica ir conformando mi carácter más y más al de Cristo, e implica también un cambio de objetivos. Tenemos que replantearlos. ¿Dónde estoy? Uno dice, bueno, estoy aquí en Santiago, tengo una familia, tengo un trabajo, ¿y no estás en Cristo? ¿Qué es primero en tu vida una vez que estás en Cristo?
¿No te compró Él a precio de sangre y ahora eres de Él y no tuyo? 1 Corintios capítulo 6. Cambia un poco, ¿no? La idea de, bueno, ¿cuáles son mis objetivos? Pablo va a decir en la primera carta a los Corintios capítulo 15, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Wow. ¿Qué es lo que soy? Soy lo que soy por la gracia de Dios y la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más yo que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Precioso versículo. Ese debería ser nuestro objetivo. Muchas veces nosotros vivimos nuestra vida cristiana, aquí en mismo Romanos capítulo 8, vaya para allá. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Ahí estamos todos. ¿Qué es eso? Ya no tenemos condenación para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Qué es eso? ¿Te has hecho la pregunta, no? Bueno, es que Él cambió mi condición legal de ir a condenación para ponerme ahora en Cristo y vivir con Él eternamente en su reino. Pero es una condición legal. Eso es lo que está diciendo el texto. Y muchas veces nosotros tomamos esta condición legal como nuestra verdad de vida. Está bien, no está mal, pero no lo es todo. Y decimos, somos salvos por la gracia del Señor, por lo tanto, gracias Señor por ser salvo. ¿Y qué más? Gracias Señor por ser salvo. ¿Y algo más? Gracias Señor porque voy al cielo. ¿Nada más? Bueno, en el cielo no habrá más dolor ni vergüenza. Gracias Señor por quitar mi pecado. ¿En quién estoy pensando? En mío, ¿no? ¿Cuánto me glorío en Cristo por esa obra que Él hizo en esa cruz? Nada. Y esa es una realidad que tenemos que confrontar en nosotros mismos. Muchas veces nuestra vida cristiana la tomamos legalmente. Ya no estoy condenado, no hay ninguna condenación para mí porque estoy en Cristo Jesús. Gracias Señor, aleluya. Gloria a Dios. ¿Y cuál es la diferencia? En la práctica, ni una. Sigo siendo el mismo, no hay cambio de actitud, no hay cambio de carácter, ni cambio de objetivos. Sigo pensando en mí para mi propia gloria, desconociendo de Cristo, ni deseando que Él cambie todo para usarme en su todo, no en el mío. ¿Entiende el punto, no? Gracias, Señor, por la salvación. Quedamos cortos. Eso no nos sirve de que Cristo nos use y nos gloriemos en Él. Es una obra tremenda. Pero lo que hizo legalmente también es ponernos en Él. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Dónde estás? En Cristo Jesús. ¿Para quién vives? Él. Ah, no era tan así. Y nos gusta la primera parte del versículo, tenemos condenación, y no alcanzamos a entender lo que leemos de la segunda parte del versículo. Estamos en Cristo Jesús, no en otra parte. Vivimos en Él para la gloria de Él, según los propósitos de Él, para hacer la voluntad de Él, a su gloria. Esa es la parte que nos cuesta entenderla porque nos omnibulamos con la primera, que no está mal, cortos. Los que no andan conforme a la carne, buscando la gloria personal, sino conforme al Espíritu, buscando la gloria de Cristo. Porque el Señor hizo algo, ¿no? Nos liberó de la condenación. ¿Con qué poder? ¿Usted sabe eso, no? ¿Con qué poder el Señor nos libera de la condenación? ¿Con qué poder Dios hizo la creación? Sea y fue hecho. ¿Cuánto poder había ahí? ¿Con qué poder te mira a ti que estás muerto y te da vida? Juntamente con Él, vida eterna y abundante. ¿Cuánto poder hay ahí? ¿Con cuánto poder de Dios vives?
¿Cuánto del poder de Dios conoces diariamente en tu vida? ¿Cuánto del poder de Dios ves en la Escritura que tú anhelas que ese poder de Dios se haga efectivo en ti? Ah, cambia un poquito la cosa y la Escritura quizás es un poquito más profunda de lo que yo la estoy viendo para poder gloriarme en Cristo, para que mi gloria sea Él, porque Él es el que tiene el poder de hacer todo eso. ¿Qué hay de ese poder? Capítulo 8, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ese poder me quitó la esclavitud del pecado. Eso que yo no podía quitarme, eso que me hacía vivir para mí, para mi propia gloria, el poder de Cristo lo quitó para siempre. ¿Qué quiero seguir viviendo en eso? Las cosas de este mundo, las cosas que yo quiero para glorificarme a mí mismo, si Él quitó con todo ese poder, tenemos que aprender cuánto es ese poder de que yo pudiera vivir para su gloria, ya no la mía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es interesante que Pablo, aquí en Romanos, está terminando la carta a los Romanos en el capítulo 15 y va a hacer esta especie de resumen de lo que ha venido hablando desde el principio. Y si ves, volvamos al capítulo 15, en lo que predicó Guillermo el domingo pasado, en el versículo 16, para ser ministro o servidor, una especie de servidor público, la idea de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios. ¿Te das cuenta que son cosas que tienen todo el poder de Dios? ¿Cómo yo puedo hacer eso? Por el poder de Dios. No es menor, pero Dios lo hace. Para que los gentiles, ¿qué dice? Le sean ofrenda agradable. ¿Qué está diciendo? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Lo mismo, ahora en Él, en Pablo. Porque esa es la obra que el Señor hace en cada uno de nosotros, para que podamos gloriarnos en Cristo. Ah, ahora entiendo el versículo 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús. Pablo lo dice como una afirmación delante de Dios. Yo lo digo como una pregunta. ¿Tengo de qué gloriarme? Todavía. Quiero que eso sea una afirmación en mi vida. ¿Quieres tú lo mismo? Ya no preguntártelo, sino vivirlo. Ese es el llamado que nos está haciendo eh, Dios por medio de Pablo en esta carta, que nuestra gloria realmente sea Cristo. Que el poder ese que nos libera de la esclavitud del pecado funcione en nosotros, que sea un poder que realmente nos transforma. ¿Cómo entiendes tu realidad de estar en Cristo? Muchas veces quizás, y volviendo al tema legal, ¿no? Podríamos pensar, bueno, estar en Cristo significa que yo no voy a pecar, que me voy a cuidar de hacer el mal. Y a veces incluso personificamos más terrenalmente la situación y digo, ojalá el pastor no sepa, ¿sí? Que el pastor vea que yo estoy haciendo las cosas bien y no mal. Como cabros chicos, ¿dónde está el poder de Dios ahí? Pues seguimos pensando nosotros en nosotros mismos. ¿Es eso estar en Cristo? Yo digo, intelectualmente podemos entender esa verdad, pero en la práctica, ese es mi punto, en la práctica, día a día, vivimos en los chicos y nos vemos toda la grandeza del Señor obrando en nuestras vidas para su gloria, para que mi gloria sea Cristo. Por eso que yo lo digo como lo que Pablo dice como afirmación, yo lo digo como pregunta. ¿Tengo pues de qué gloriarme, Cristo? No sé, eso quiero. Vivir o estar en Cristo, definición corta, es buscar agradar al Señor
con lo mejor de Él en mí. Wow. ¿Qué es estar en Cristo? Es una vida transformada que busca, ¿qué cosa? Agradar al Señor con lo mejor del Señor, amor, misericordia, consuelo, fe, verdad, justicia, en mí. No es gracias Señor porque soy salvo. Y es una verdad legal. No nos quedemos en lo legal, vivamos a Cristo. Ese es el llamado. Y a veces la diferencia no es tan visualmente notoria. Voy a contar una historia de, ahora hemos estado enfermos con mi esposa. El otro día fui a la farmacia a comprarle un remedio. Y la niña que estaba atendiendo me ofreció varias opciones del mismo remedio, con más gramos, menos gramos, más barato, más, ¿cómo se llama? Excipientes, etcétera. Y me dijo, lo mejor que puede es este. Y yo le dije, porque me atendió con mucho cariño, ¿no? Yo le dije, le voy a decir a mi esposa que escogiste con mucho cariño esto para ella, porque era para ella, para mi esposa. Y ella, ¿sabes qué me dijo? Dígaselo. Y cuando llegué a la casa, ¿qué le dije a mi esposa? Se lo mandaron con mucho cariño a la farmacia. Porque fue así, fue verdad. Entonces, hay una diferencia entre ir a comprar un remedio para mi esposa porque estaba enferma o en traerle un remedio con mucho cariño, o el remedio lo va a tomar igual. Ahí no está la diferencia. ¿Te das cuenta, no? Hay algo ahí que tiene un valor que no se puede medir, pero que a veces sana más que el remedio. Ese es un ejemplo simple, pero para entender un poco cómo debe ser nuestra vida en Cristo, cómo nosotros podemos disfrutar o deberíamos disfrutar del amor del Señor para dar ese amor del Señor, cómo podríamos buscar depender, descansar en el Señor en medio de las aflicciones para ayudar a otros cuando esté pasando lo mismo. No porque la Escritura lo dice, porque yo lo sé, porque yo lo vivo, porque yo quiero eso para ti. No es lo mismo que el Señor nos dice a nosotros. Es lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no? Hay gran diferencia en querer agradar al Señor con lo mejor de Él en mí. Si yo amo a Cristo, esa es otra pregunta que podríamos hacernos para medir qué, tan, qué tanto me estoy glorificando más a mí que al Señor. Me da lo mismo eh, jugar, hablando de con pecado, ¿no? Con aquello por lo que Él murió. Total es un pecado no tan grande. Total, ¿quién se va a dar cuenta? Que el pastor no lo sepa. Me da lo mismo. ¿Eso es lo que voy a estar midiendo? ¿O voy a estar viendo el corazón del Señor que me amó y murió por mí y me dio ese poder de esa resurrección que nadie puede medir? ¿Cómo puedo entender mejor en mi día a día cómo vivir para que mi gloria sea Cristo y ya no yo? Porque digo ya no yo, porque eso es lo normal, a eso tendemos, todavía estamos en este cuerpo de pecado. Bueno, lo primero quizás es reconocer día a día la gracia del Señor en nosotros. ¿Dónde veo la gracia del Señor? Quizás la visión más grande que puedo tener de la gracia del Señor es en la cruz. ¿Qué hizo en la cruz? Y quizás tengo que darle vueltas y vueltas y estudiar harto acerca de qué pasó en esa cruz. Mí, yo no lo merecía. Y preguntar todos esos porqués que la Escritura me da a conocer de su gracia y poder declarar, como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Gálatas 2:20.
¿Qué significa eso? Que si Él murió por todo lo que no conviene, yo muero con Él, yo me identifico con Él porque ahora estoy en Él, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Esa es la gracia de la cual tengo que vivir, reconocer esa gracia para dar gloria al Señor y vivir para su gloria. Y tengo entonces que reconocer que como estoy aún en este cuerpo de pecado y tienda a las cosas de la carne, me gustan las cosas de la carne, declararme incapaz. ¿A quién le gusta declararse incapaz, débil, inútil? A nadie, a todos nos enseñaron todo lo contrario, ¿sí? Tú puedes, tú debes salir adelante, ¿sí? Tienes que estudiar una carrera, tienes que casarte, así como que si fuera una obligación la cuestión. Y nos empujan a eso porque nuestro orgullo también quiere eso y le gusta eso. Y si puedo hacerlo mejor que el resto, mejor todavía. ¿Quién estoy pensando? A eso nos educaron, a eso nos lleva nuestra carne. Y reconocernos inútiles es todo lo contrario, una derrota. ¿Quién eres tú? Un inútil. A los ojos del Señor soy, ¿no? Sí. Y cuando yo me reconozco inútil, débil, es entonces cuando el poder de Dios se verifica en mí. Ah, ¿no? ¿Nos dice eso Pablo en 2 Corintios capítulo 12? Por tanto, me gloriaré más en mis debilidades para que el poder de Dios se perfeccione en mí, porque es de Él, no es mío. ¿Y cómo funciona eso? Porque yo estoy en Él. Gracias. No es malo reconocerse débil, para no decir inútil. Tengo que conocer más cómo es el Señor para saber delante de quién me estoy declarando incapaz. Pues yo soy mejor que el Señor. A veces vivo con eso, ¿no? No, si el Señor me va a arreglar el pastel. Él tiene que hacerme la obra porque yo soy mejor que Él. Más gloríese en esto el que se hubiere de gloriar o alabar. En conocerme y en entenderme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Jeremías capítulo 9. ¿Qué tenemos que hacer? Conocer y entender al Señor. Y cuando yo me empiezo a empapar de quién es Dios versus quién soy yo, me voy a gloriar en Cristo. Gracias, Señor, por hacer de mí alguien que ahora está en ti, aunque yo no valga nada. Y con el poder de Él, Él va a hacer todo por medio de mí. ¿Cómo puede ser eso? Él lo hace. Su gloria. Eso quiero yo. ¿Está entendiendo entonces el versículo 17, no? Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús. Eso quiero. En 1 Corintios, en el capítulo 1, Pablo va a hablar justamente de esto, que nosotros somos necios. ¿Sí? ¿Recuerdas ese texto? Lo necio del mundo escogió Dios, lo inútil. ¿Para qué? Para que su gloria sea magnificada. Y va a decir más por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Dónde estamos? En Cristo. ¿Por causa de quién? ¿Tuya? No, por causa de Dios. Él quiso hacer esta obra para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y ahí está esa verdad escrita. Lo va a decir en la segunda carta a los Corintios. Más el que se gloría, gloríese en el Señor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10. En Gálatas, capítulo 6, lejos esté, me gusta cuando lo expresa Pablo, ¿no? En Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme
cualquier cosa de mí, lo que sea, mis logros, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí. Él me va a dar todas las cosas en este mundo. Yo no las voy a buscar. El mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, porque mi gloria es Cristo. Cruz. Varias veces lo va a declarar en las Escrituras para que nos quede claro que nuestro anhelo debe estar en eso, porque ahí es donde Él nos puso. No es porque tengamos que hacerlo. Él nos puso ya ahí, en Cristo. En otras palabras, si mi gloria es en verdad Cristo, mi vida debe mostrar esa evidencia, ¿no? ¿O no? Sí. Es decir, como Pablo, tengo pues en qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Básicamente, mis motivaciones, y esta es parte de la evidencia, ¿no? Tienen que estar marcadas por la vida en Cristo. ¿Cómo es eso? Mis motivaciones, mis mayores motivaciones, tienen que estar movidas por el amor al Señor, porque mi gloria es Cristo. Y Pablo lo va a decir en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos aprieta. No, no hay escapatoria, tienes que ir hacia allá. Esa es la idea. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Sí? Para mí el mundo es crucificado. Y por todos murió para que los que viven, esta nosotros, la iglesia, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Para que mi gloria sea Cristo. Y debe ser evidente. ¿Cómo voy a vivir? Ustedes, por amor a Cristo. Evidencia de una vida que se gloría en Cristo. Cantábamos recién, me glorío en Jesucristo. ¿Qué estamos cantando? Que lo primero en mi vida, y lo único en mi vida, es Cristo. Y que yo estoy en Él. Por lo tanto, lo primero en mi vida, tú, cuerpo de Cristo. Eso estoy cantando. Estoy aprendiendo. Eso estoy leyendo. Eso es evidencia de que mi motivación está marcada por una vida en Cristo. Si me importan más las cosas de este mundo, de este tiempo, puedo estar mostrando inmadurez. ¿Y qué decía Pablo en el capítulo 15, versículo 1? Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, glorificar a Cristo en eso. Por lo tanto, tenemos por amor, aquellos que todavía son inmaduros, ayudarlos a madurar. ¿O puede alguien que es inmaduro permanecer inmaduro todo el tiempo? Puede, ¿no? ¿Cuántos años llevas en la fe? ¿Cuánta evidencia de Cristo hay en tu vida? Esa es la pregunta que tienes que hacerte para sacar más o menos un promedio de cuánto has madurado. ¿Cuánto ha cambiado Cristo tu vida para la gloria de Él, para la obra de Él? ¿Cuánto más te está usando? ¿Cuántos frutos? Esas son las preguntas que puedan dar como respuesta, yo me glorío en Cristo. Necesito crecer. ¿Por cuánto tiempo puedo ser inmaduro? ¿Cómo hago para crecer? Sigue el texto en Romanos 15. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la audiencia de los gentiles. O de otra manera, en mi vida tengo que reconocer que Cristo es el Rey. ¿Es Cristo tu Rey? ¿Eres tú su súbdito? ¿Obedeces solo a Él? ¿Vives solo para Él? Nosotros somos sus siervos para obediencia.
como dice Pablo a los colosenses, para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo es digno? ¿Cómo es andar digno del Señor? ¿Cómo es vivir digno del Señor? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. No puedo vivir sin dejar de hacer eso. No estoy glorificando a Cristo. Por lo tanto, tengo que reevaluar mi obediencia. ¿Cuál es mi ganancia siendo rebelde versus cuál es mi ganancia siendo obediente? Pero no pensando en mí, sino en aquel que me amó y murió por mí y en mis manos. Tengo que mostrar coherencia entre lo que digo creer y lo que hago. Dice el texto final del versículo 18, de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. No basta que yo lo diga, no basta que yo lo lea, no basta que yo lo enseñe, sino lo vivo. Y lo que yo vivo es otra cosa. Tengo que ser coherente, o si quieres, íntegro. El punto es darme cuenta de que si sirvo por fe, sirves por fe, entonces vive por fe. Además, no podemos vivir como incrédulos, ¿o sí? Y a veces, ¿qué es lo que más nos preocupa? Preguntas que debemos responder a la luz de este texto. Es con evidencia, como lo decía más temprano, del poder de Dios en nosotros, ¿sí? Aquí dice con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. La clave es en el poder del Espíritu de Dios. Necesariamente tiene que haber fruto, evidencia del poder de Dios en la predicación. Y no estoy hablando solamente de pararse en un púlpito a predicar la palabra de Dios, sino que hablar la palabra de Dios en todo tiempo, en todo discipulado, en toda reunión. Porque el Evangelio no solamente Cristo murió en la cruz para darte perdón de pecados y vida eterna, sino que el Evangelio es eso para que puedas vivir ahora de acuerdo con eso. Y viene toda la enseñanza de cómo es nuestra vida en Cristo. Eso es el Evangelio. Y eso es lo que Pablo dice que lo ha llenado todo. Y tiene dos connotaciones. Lo ha llenado todo geográficamente, pero también ha llenado todo de toda la enseñanza. No he rehusado enseñaros toda la palabra del Señor. Dijo allá en Hechos capítulo 20, ¿no? Es toda la palabra del Señor, no solamente Dios salva. Evidencia del poder de Dios en lo que yo digo, en el ejemplo de vida que yo muestro, que llena todo el servicio al Señor, todo el ministerio en la iglesia, todo mi matrimonio, toda mi familia, todo el alcance que mi vida pueda tener ante otros con el Evangelio. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ese debe ser el testimonio. Y todo esto viene de Cristo. Todo lo llenado del Evangelio de Cristo, porque estoy en Cristo. Todo eso viene de Cristo, del poder de Cristo, sublime y soberano. Por tu obra en ti. En el versículo 7, el capítulo 15 va a decir, por tanto, ¿se acuerda que el recibido será aceptados? Va a leer así, por tanto, aceptados los unos a los otros, iglesia, como también Cristo nos aceptó, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Es la obra de Él. No es por mí, es por Él. Que Él me puso a mí en Él y me hace uno con Él. Y si yo soy uno con Él, ¿cómo puedo entonces yo vivir para mí? Un ejemplo simple, un matrimonio. Dejará al hombre su padre y su madre, se unirá a su mujer y serán uno, ¿sí? ¿Puede un matrimonio andar cada uno por su lado? Hacer
lo que yo quiera sin contarle a mi mujer, hoy no me interesa ni siquiera que lo sepa. Da lo mismo lo que sea, no estoy hablando que voy a hacer algo grave, pero no la considero. Está bien como matrimonio, ¿no? ¿No? Tengo que saber cuáles son los deseos de ella para agradarla a ella. Por ahí sí. Bueno, lo mismo pasa con nuestra vida en Cristo. ¿Puedo andar por mi cuenta diciendo, bueno, Cristo sabrá lo que estoy haciendo? Ahora, Él sabe, es un tema de Él. Pero ¿qué pasa con mi corazón? Si yo estoy en Cristo, soy uno con Cristo, ¿por qué voy a vivir como uno aparte de Cristo? Desconociendo esa tremenda obra, ese tremendo poder de Dios en mí. ¿Cuál será el costo de eso? Es la obra de Cristo la que yo tengo que vivir, entender, disfrutar, anhelar. Es la razón por la cual yo debería plantearme todas las cosas para querer crecer más en Él, para esforzarme por servir, no para servir, para esforzarme por servir porque yo quiero agradarlo a Él con todo lo que Él me dio, para morir, para amar, no para amar, para que si aún tuviera yo que morir por amar, eso creo yo. ¿No es eso lo que Cristo hizo por ti? Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, para que el que se gloríe, gloríese Cristo, ¿o no? Es por la obra del bautismo, del Espíritu Santo, la operación con la cual Cristo nos introdujo a su cuerpo. En Romanos 6 sale. Romanos 6 dice, tenemos que aprender bien de qué se trata el estar en Cristo y en Romanos 6, versículo 3 dice, o no sabéis, o dicho de otra manera, hoy ustedes deberían saber esto, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, incorporados a su cuerpo en la salvación, uno con Él, hemos sido bautizados en su muerte, uno con Él, porque somos sepultados juntamente con Él, uno con Él. ¿Te das cuenta? Nunca estamos separados de Cristo. No intentemos vivir separados de Cristo porque Él nos hizo uno con Él, para vivir con Él, para morir con Él, para ser sepultados juntamente con Él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, esa parte me gustó, por la gloria del Padre, así también nosotros con Él. Andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados, o si quieres, unidos juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también somos plantados, unidos, Él, en la resurrección. No hay más. Esa es nuestra vida. No busques donde no es, porque te sale de Cristo. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, o querías glorificarte solo a ti mismo, sin poder salir de eso, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados. Me gusta cómo lo expresa. Te puso en Él, te entregó a Él. Ahora doy gracias a Dios que ya no tengo que obedecerme a mí, porque estoy en Él. Esa debe ser mi realidad de vida, porque me glorío en Cristo. Por eso quiero llenarlo todo del Evangelio, partiendo por mi vida. Mi vida, tu vida, mi gloria, tu gloria. ¿Vemos? Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu bondad, gracias por la tremenda obra de salvación en Cristo que nos compró para Él, que nos ha puesto en Él para siempre, que nos ha dado vida nueva y abundante, que nos permite vivir
en su amor, de su amor, para amar, que nos hace ver cuál es tu voluntad de primera mano, que viene de ti por medio de Él, para agradarlo a Él, todo lo mejor que Él nos da para su gloria. Ayúdanos a vivir esa realidad, ayúdanos a cambiar la pregunta de si tengo de qué gloriarme en Cristo a una afirmación. Sí, Señor, gracias a ti lo tengo. En el nombre de Jesús. Amén.